¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y el día de hoy vamos a trabajar el tema del capítulo número 8, que es Perú político. Veamos. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta como principio geográfico que lo desarrollamos durante la primera etapa del curso es que el principio geográfico más importante y el punto de partida para realizar todo tipo de trabajo de investigación es el principio de localización, también llamado ubicación o extensión. Este principio es fundamental porque a partir de este principio se pueden poner en práctica todos los demás principios. Con ello, es importante recordar que nosotros, como parte de todo el proceso en este caso, de desarrollo del tema, siempre tenemos que empezar los estudios sobre determinados temas partiendo de la ubicación geográfica. Y es por ese motivo que el principio geográfico de localización será un punto de partida muy importante en esta oportunidad. Veamos. Para poder localizar a nuestro país, que es el Perú, tenemos nosotros tres criterios que podemos utilizar. Tenemos en primer lugar el criterio o la localización térmica. La localización térmica nos dice que nuestro país se localiza en un sector del planeta que tiene características eh, a nivel de temperatura o en todo caso térmicas específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de la zona ecuatorial, hablamos de que todas las regiones cercanas a la zona ecuatorial tienen alta temperatura, pero la pregunta es hasta dónde llega esta alta temperatura, o sea, hasta qué punto es donde se puede sentir esta elevación de la temperatura. Y es que ahí se establecen justamente los límites. Desde el círculo ecuatorial hasta los trópicos, tanto Cáncer al norte como Capricornio al sur, toda esa región es comprendida como la zona tropical. Después tenemos la zona templada, que va desde los trópicos, Cáncer, hacia el norte, hasta el Círculo Polar Ártico, y desde el sur, Trópico de Capricornio, hasta el Círculo Polar Antártico. Toda esa región se denomina zona templada. Y después la zona polar, ya sabemos, ¿no? Va desde los círculos polares hacia los polos geográficos. En este caso, para ser más específicos, el Perú se localiza en la zona térmica tropical o zona tropical, pero cada una de estas zonas térmicas, tropical, templada y polar, tiene dos espacios, ¿no? El espacio norte y el espacio sur. En este caso estamos hablando del espacio sur. El Perú se localiza en la zona tropical sur. Luego tenemos la ubicación continental, es decir, cuando hablamos ya propiamente del sector continental en el cual el Perú se encuentra, que es América del Sur, si nosotros dividimos en cuatro partes, el Perú se localiza en el sector centro-occidental. Dicho sea de paso, el Perú también es el último país en amanecer en América del Sur, por su ubicación más occidental o en todo caso más hacia el oeste. Después tenemos la ubicación matemática. ¿Por qué se llama ubicación matemática? Porque toma como referencia los ángulos que se forman a partir del círculo ecuatorial, que serían las latitudes, y a partir del meridiano de Greenwich, que serían las longitudes. Por eso que se llama ubicación matemática, porque utiliza coordenadas. En el caso, por ejemplo, del círculo ecuatorial, que divide el mundo en hemisferio norte y sur, el Perú se localiza en el hemisferio sur, desde los 0 grados, 1 minuto 48 segundos, hasta los 18 grados con 21 minutos con 3 segundos. Mientras que, eso es en el hemisferio sur, mientras que según el hemisferio oeste o según el meridiano de Greenwich, nosotros nos localizamos en el hemisferio oeste. Por lo tanto, nosotros estaremos entre lo que vendría a ser los 68 grados, 39 minutos, 27 segundos oeste hacia los 81 grados 19 minutos 34,5 segundos, longitud oeste. Más adelante vamos a hablar justamente de los puntos extremos, pero ya vamos adelantando que los puntos extremos están ubicados en cada una de estas regiones. Por ejemplo, vamos viendo, ¿no? El punto más al norte del Perú es Loreto, el punto más al sur del Perú es Tacna, el punto más al este del Perú es Madre de Dios, el más al oeste es Piura. ¿Sí? Veamos, continuamos. En cuanto a las superficies, el Perú tiene tres tipos de superficies. Tenemos primero la superficie continental, que es aquella donde están todos los espacios continentales, básicamente las regiones políticas, las provincias, los distritos, ¿no? Y sus diversos espacios públicos, privados, las casas, los edificios públicos, organizaciones, etcétera. Todo ello forma parte de la superficie continental. Pero además de ello tenemos la superficie lacustre. La superficie lacustre vendría a ser aquella superficie que está compuesta por lo que abarcan las lagunas y los lagos de nuestro país. Principalmente sabemos que el lago de mayor extensión en nuestro país es el lago Titicaca,
Pero además de ello, existen otro tipo de lagos u otras cantidades de lagos localizados principalmente en la cordillera de los Andes. Son lagos de origen glaciar que suman su extensión en kilómetros, suman a la extensión que tiene el lago Titicaca, llegando a una extensión aproximada de 4.996 kilómetros, punto 28, ¿no? Kilómetros cuadrados. La superficie continental es de 1.285.000 o 280.085.92 kilómetros cuadrados. Ahora falta la superficie insular. La superficie insular se entiende como aquella superficie que abarca las islas y tanto en el mar como en los lagos, ¿no? Ahora, principalmente, ¿en dónde vamos a encontrar islas de origen lacustre? Porque, claro, las islas de origen marino, o en todo caso de ubicación marina, son fáciles de poder identificar. Pero las islas de origen lacustre, ¿dónde las vamos a encontrar? Bueno, las vamos a encontrar principalmente en el lago Titicaca, ya que dentro del lago Titicaca estaremos nosotros viendo la existencia de islas. Y no solamente islas, como espacio natural, sino también son islas como regiones pobladas, o sea, son islas pobladas. Además, en la costa, pues hasta el año 86-87 hubo una isla que sí fue poblada, que fue la isla del Frontón. Pero esta isla fue poblada no porque la gente viviera allí, sino porque el Frontón era un penal, o sea, era un centro penitenciario. Y es por eso que era poblada. Hoy en día ya no existe nada acerca de ello. Hoy en día ese penal ya no existe, fue clausurado en la época del 80, en la época del gobierno de Alan García. O sea que actualmente las únicas islas o las islas que pueden ser pobladas en nuestro país o que se han adaptado a la población serán las islas que están dentro del lago Titicaca. Es un aspecto muy importante de mencionar. Finalmente, cuando yo sumo todos esos aspectos, estoy hablando de que la superficie continental del Perú llega a ser de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Ese es el 100% de nuestra superficie. Ahora, ¿por qué es importante mencionar ello? Porque los tamaños de los países se miden en función a sus superficies totales. No incluye a sus superficies acuosas, porque si nosotros incluyéramos a las superficies acuosas, entonces sería mucho más extenso. Pero no solamente en nuestro país, sino otros países también crecerían en tamaño. Por eso que solo se mide tomando como referencia sus propios espacios o sus propias, digamos, extensiones continentales. Veamos los países, digamos, importantes dentro de este aspecto, ¿no? Si yo comparo el 1.285.215.60 del Perú con otros países en el mundo, podemos observar que existen 18 países que tienen un tamaño mayor que el del Perú. El que supera a todos definitivamente es Rusia, porque Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Más o menos Rusia tiene aproximadamente casi el tamaño de América del Sur, aunque el mapa probablemente nos puede dar otra perspectiva, pero en realidad esa es la extensión de Rusia. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que Rusia es un país que está presente en dos continentes. Es más, existe la Rusia europea y la Rusia asiática. Quien es más extensa es la Rusia asiática, pero quien es más poblada es la Rusia europea, o sea, la que está dentro del continente europeo. La proporción es más o menos de 2.5 a 14.5, es decir, estamos nosotros frente a una relación donde 2.5 millones de kilómetros son parte de la Rusia europea y 14.5 kilómetros y fracción son parte de la Rusia asiática. Pero después tenemos países en América, por ejemplo, el país de mayor extensión en América es Canadá. Luego viene China. China está en tercer lugar con 9.598.000 kilómetros cuadrados de longitud. Ahora, la importancia es que los países que estamos mencionando no solamente destacan por su extensión, porque no son los más poblados necesariamente del mundo. Por ejemplo, en el caso de Canadá es un ejemplo muy claro, igual que en el caso, por ejemplo, de Oceanía es otro ejemplo claro, igual que en el caso de la India o Argentina, son países que tienen gran extensión, pero no por eso son considerados los más poblados, ¿no? Aunque debería haber una relación lógica, porque si el país es más extenso, o sea, tiene mayor superficie para albergar a mayor cantidad de gente, por lo tanto, debería haber mayor presencia. Esto sí se cumple, por ejemplo, con países como China, porque China es el país más poblado del mundo, aunque la lógica diría que Rusia debería ser el país más poblado del mundo porque tiene la mayor extensión.
pero China por lo menos guarda un tipo de relación porque está dentro de los más extensos. Bien, después de China está Estados Unidos, Brasil, Australia, la India, Argentina, Kazajstán, Argelia, y tenemos a países como República Democrática del Congo, tenemos Arabia Saudí, vamos a hacer alguna corrección en este espacio por los tamaños de letras. Y Sudán, por ejemplo, ¿no? Dentro de este espacio, Sudán. Asimismo, tenemos nosotros, por ejemplo, países, ya como en el caso peruano, ¿no? Ya en el caso obviamente peruano, tenemos nosotros ya aquí a las representaciones, ¿no? Veamos, ahora sí. 11 Congo, 12 Arabia Saudí, México, 13 Indonesia, 14 Sudán, 15 Libia, 16 Irán, 17 Mongolia, 18 y aquí está el Perú. El Perú está en el puesto número 19 a nivel mundial en extensión continental de países. Es un aspecto muy importante que hay que mencionar por el lado de las extensiones de los espacios continentales. Si hablamos ya netamente de lo que significa, por ejemplo, América, o sea, solamente América, ya en América sí el Perú ocupa el sexto lugar en tamaño, ¿no? Porque es superado por Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México, ¿no? Ojo, estamos hablando de toda América, ¿sí? A nivel de toda América, el Perú pues sí se localiza o tiene esta extensión, ¿sí? Muy bien. Después tenemos a nivel de América Latina, es decir, sacando de lado a Estados Unidos y Canadá, entonces nos estaríamos quedando con esta posición número 4, ya que ellos serían los que tienen una mayor extensión. En América Latina se contabiliza a Brasil, Argentina, México y en cuarto lugar el Perú. Luego tendremos nosotros ya solo en América del Sur y exclusivamente en América del Sur, el Perú ocupa el tercer lugar, ¿no? Luego de Brasil y Argentina. Pero muy pegaditos a ellos está, por ejemplo, Bolivia y Colombia en cuanto a extensión. En cuanto a extensión, muy pegaditos a ellos están estos territorios continentales. Vamos a hablar ahora acerca de los límites del territorio peruano. Cuando hablamos de los límites, mencionamos que son aquellos espacios que nos dividen de otros países. ¿Qué es un límite? Bueno, un límite es la línea ideal que divide a dos territorios. ¿Por qué es ideal? Porque debería haber surgido el límite de un consenso o de una concertación. ¿Concertación entre quiénes? Concertación entre los espacios o los territorios aledaños. Eso es muy importante de mencionar. Entonces, veamos, con el caso de Ecuador, ¿no? Que es el primer país con el cual vamos a empezar. Para el caso de Ecuador, las regiones políticas del Perú que limitan con Ecuador son Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Es decir, 5 regiones políticas del Perú limitan con el espacio ecuatoriano. Por lo tanto, tendremos nosotros también características de estos límites. Por ejemplo, hablamos de que hay parte de los límites que son ríos, que son cordilleras y que son los límites naturales los más importantes. ¿Qué tipo de documento se firmó con Ecuador? Con Ecuador se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Este protocolo es un documento, o los protocolos son documentos que se firman entre las partes interesadas y que tienen como característica el contar con veedores o el contar en todo caso con personas que se encarguen de observar que se cumplan con los lineamientos. Por eso se llaman protocolos, ¿sí? Entonces, en este protocolo, ¿quién va a ser el veedor de que entre ambos países se mantengan las relaciones cordiales? Si revisamos nosotros el nombre de la ciudad donde se firmó, Río de Janeiro, podremos tener una pista de quiénes serían estas personas. Las personas que habrían servido como, eh, digamos, veedores de esta realidad sería, por ejemplo, Brasil, básicamente, y Argentina, pero sobre todo Brasil, que será quien da como sede su país para que estos dos países, es decir, Perú y Ecuador, pues firmen el tratado, ¿no? El protocolo, mejor dicho. Pero, ¿por qué firman un protocolo? Porque hubo un enfrentamiento militar de por medio. Eso también es una de las cosas que hay que mencionar. Ecuador con el Perú tuvieron una guerra en el 41, y producto de esa guerra, pues el país de Brasil intervino para evitar justamente
cuáles podrían ser peores sanciones sobre cada uno de los estados, ¿no? Y los efectos, sobre todo porque sabemos que las guerras siempre generan impactos, a pesar de que hay beneficios para ciertas industrias, existen perjuicios para otras. En este caso, por ejemplo, en esta guerra aparecerá como héroe nacional, seguramente alguno de ustedes lo reconoce, porque está en los billetes de 10 soles, bueno, de cabeza, pero está en los billetes de 10 soles, está su rostro, pero en la parte de atrás su hazaña. Fue el aviador José Abelardo Quiñones González. Él forma parte de los héroes de la guerra, justamente contra Ecuador en el año 1941. ¿Quién era presidente en ese entonces de nuestro país? Era José Luis Bustamante y Rivero. ¿Cuál es la longitud de la frontera entre Perú y Ecuador? 1528.54 kilómetros. ¿Cuándo se firmó el protocolo de paz, amistad y límites? Se firmó el 29 de enero de 1942. ¿Desde dónde a dónde va los límites con Ecuador? Va desde la boca del río Capones, en la frontera, hasta la confluencia del río Guepi con Putumayo. Esto se encuentra hacia el norte de nuestro país. Nos toca ahora hablar de Colombia. Con Colombia se firma un tratado, un documento oficial llamado el tratado. ¿Qué diferencia existe entre el tratado y el protocolo? Básicamente la diferencia es que en el caso del tratado surge como parte de un acuerdo de ambas partes concertado y que no requiere de ningún garante o veedor que observe cuál es el comportamiento de las partes, porque ambas partes de manera voluntaria se han ofrecido a llegar a un acuerdo. En este caso, el documento es el tratado, el nombre es el Tratado Salomón Lozano. Este tratado se firmó el 24 de marzo de 1922. ¿Quién era presidente en ese entonces en nuestro país? Era el presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. ¿Cuál es la longitud de la frontera entre Colombia y Perú? Es de 1.626 kilómetros de distancia. ¿Y desde dónde a dónde va la frontera en este caso, de Perú y Colombia? Va desde la confluencia del río Guepi con el Putumayo hasta el río Yabari. Esto en la región, afluencia, en este caso del río Yabari en Amazonas, en el río Amazonas, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante que hay que mencionar. Ahora, con Colombia solo limita Loreto y gran parte de la frontera, como ustedes pueden ver en las imágenes, pero profesor, no se ve, claro, no se ve porque el río es el que forma el límite. Entonces, todo el borde de Perú y Ecuador lo forma principalmente el río Putumayo, hasta recién la zona donde se hace ese corte medio diagonal hacia la izquierda, pero después todo lo demás lo forma el río Putumayo. Entonces, el río Putumayo se convertiría en una de las regiones, digamos, más propicias para poder avanzar o trabajar con este aspecto que tiene que ver con la, digamos, con la división, ¿no? Es la división natural más importante. Si te preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué país el Perú tiene la mayor frontera natural? Ojo, mire la pregunta. ¿Con qué país el Perú tiene la mayor frontera natural? La respuesta sería con Colombia. Y si te preguntan cuál es este espacio geográfico o espacio natural que forma esta frontera o esta mayor frontera natural, la respuesta será el río Putumayo, ¿sí? En realidad, chicos, aprovechando que estamos viendo el mapa, nuestro territorio con Colombia en realidad llegaba hasta el río Caquetá. Si ustedes pueden ver un poquito más arriba del río Putumayo, pues la frontera con Colombia llegaba hasta el río Caquetá, ¿sí? Pero después de la firma de este tratado, pues nosotros cedimos esta región al territorio colombiano o al Estado colombiano de aquel entonces. Y bueno, nos quedamos con el espacio que nos corresponde. Ahora, ¿por qué esta sesión, este tratado fue tan importante para Colombia? Porque esta sesión o este tratado le permitió a Colombia acceder al río Amazonas. Antes Colombia no accedía al río Amazonas, no tenía un acceso directo hasta este espacio. Pero cuando se firma el Tratado de Salomón Lozano, Colombia pasa a tener esa franja, digamos, un tanto recta hacia la derecha, y a partir de ello, Colombia llega al río Amazonas, ¿no? Y de esa manera se convierte, o en todo caso, tiene otra vía de acceso hacia el Océano Atlántico, porque Colombia es un país bioceánico, ¿no? Colombia tiene acceso al Océano Pacífico
y también hacia el Océano Atlántico. Tiene sus accesos, pero además ahora tendrá acceso por el convenio de convención fluvial que firmó con Brasil, el acceso hacia el río Amazonas para llegar también hacia el Océano Atlántico, pero por otro extremo, o sea, por otro espacio, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Vamos a dejar ahí esta parte de las descripciones de los límites y vamos a volver con la siguiente parte, chicos. Pero igual, espero que se esté entendiendo. Gracias por su paciencia.